que cuando nosotros nos dejamos llevar por las voces del mundo, de estos opinólogos interesados en la manipulación y en la desinformación, nos van a hacer creer que el problema es de sistema, ¿no? Mira, es de sistema, se necesitan estos arreglos. El problema es de personas, es lo que nos dice Jesucristo. Y yo le creo más a Jesucristo que a los opinólogos, a los politicólogos y a todos estos desinformadores a escala local y global. Y entonces, si yo no hablo de conversión, si yo no hablo de arrepentimiento de los pecados, si no vuelvo a Jesucristo en la oración, ¿qué sistema ni sistema? No hay nada que funcione. Entonces, eso lo tenemos que tener nosotros absolutamente claro, porque si no podemos creer y vamos a comprar lo que se nos va a proponer muy probablemente, y ya se está insinuando en los distintos opinólogos, que es que lo que necesitamos es una nueva constitución. Y cuando hablan de una nueva constitución, lo que quieren es justamente degradar el respeto a la persona humana, al concebido sujeto de derechos, y que la persona humana es el fin de la sociedad y del Estado. Porque si es que se quisiera respetar los derechos, no estarían actuando como están actuando. En plena pandemia, pocos días antes de la vacancia, la ministra de Justicia del presidente vacado anunciaba con bombos y platillos que tenía un proyecto de ley para legalizar el aborto en menores de 14 años, bajo ciertas circunstancias supuestamente atendibles. Y cuando yo veo los ministros elegidos por el actual gobernante, entonces yo no me sorprendería si en alguno de estos momentos, en medio de un partido de fútbol o alguna discusión, vuelvan a intentar hacer lo mismo. Entonces, el sistema político de los múltiples que existen, porque el llamado sistema democrático está, diríamos, como hemos mencionado, en una crisis global. Los sistemas democráticos en todo el mundo están viviendo esta crisis de representación, incluso en la democracia supuestamente ejemplar, que es la del país más desarrollado del mundo. Y vemos eso de manera clara, cómo se está ocultando a través de los medios de comunicación y cómo son los medios de comunicación los que proclaman quién es el presidente, en contra de las leyes. Y lo más extraño es que los medios de comunicación proclaman quién es el presidente electo sin haber alcanzado y terminado los conteos, ni que haya salido la decisión de las autoridades electorales en medio de procesos judiciales. Y lo más sorprendente es que inmediatamente muchos jefes de Estado lo reconocen. Entonces, uno tiene que darse cuenta, pues, en qué mundo estamos viviendo y en qué etapa de la historia estamos viviendo. Entonces, cuando no, creemos que el problema es de sistemas, no es que hay formas mejores y peor, o sea que no existen formas mejores, pero no hay un único modo, existen muchos modos de hacer las cosas. Pero lo central en cualquier medio, forma de hacer las cosas es quién las hace. Y quién las hace son las personas humanas. Y si las personas humanas se oscurece su fe y en consecuencia su moral se relativiza, en consecuencia la verdad se oscurece y son las encuestadoras y los opinólogos y los medios de comunicación lo que establecen qué es verdad y qué es mentira, entonces nosotros estamos sumidos en la más profunda oscuridad. Y nosotros, si somos personas de fe, tenemos que tomar plena conciencia de esa realidad. Entonces no podemos comprarnos las ilusiones de que esto se resuelve cambiando el sistema. Yo cuando era joven recuerdo que se nos proponía eso en la universidad. Yo estudié en Cayetano Heredia, y entonces se nos decía, ¿no? Bueno, ¿hay que estudiar para cambiar el sistema o hay que cambiar el sistema para poder estudiar? Entonces, acá se nos propone, bueno, acá no se puede vivir hasta que cambiemos el sistema. Esa lógica es justamente de creer que nosotros somos autómatas.
No somos seres libres, heridos por el pecado, necesitados de salvación, de conversión, de redención. Y en consecuencia necesitados de oración y de la gracia, porque sin la gracia nosotros no podemos vencer el pecado. Por eso nuestro único Salvador, nuestro único Redentor, al único que esperamos es Jesucristo. Entonces, ni sistemas ni criaturas humanas. Y esa crisis de representatividad del sistema democrático es falsa, porque nosotros no somos dueños. Yo tengo representantes cuando yo soy el dueño, pero el dueño es Jesucristo. Y yo estoy llamado a representar a Jesucristo, a ser testigo de Jesucristo, no a ser dueño y decir, este me representa, este no me representa. Pero claro, se oscurece la fe y nosotros comemos acríticamente todo lo que nos dice cualquier personaje, porque nos presenta pues un discurso más o menos alambicado, con una entonación grave, con una apariencia de seriedad y de rigor, y entonces nosotros decimos sí, el único en quien ponemos nuestra confianza es en Jesucristo, porque Él es Dios y Él viene a salvarnos justamente de este tipo de situaciones. Y por eso empezábamos esta presentación refiriendo que Jesucristo fue expuesto a un juicio religioso y a un juicio político, de la autoridad política romana y del Sanedrín y del sumo sacerdote, y de la plebe, que gritó y pidió la muerte del Señor de la Gloria, creyendo que lo iban a eliminar, sin saber que era el designio providente de Dios Padre para manifestar la resurrección, porque Jesucristo murió para que nosotros nos demos cuenta que estamos llamados a la vida eterna, a vida divina, a vida sobrenatural, para que comprendamos que todas estas confusiones, Babel que vive el mundo, con los debates, etcétera, no tienen la última palabra, no son la verdad, son ideologías, a veces llamadas teorías, y que la verdad es la persona de Jesucristo, y que nosotros estamos llamados a tener victoria incluso sobre la muerte, porque estábamos llamados a resucitar. Pero cuando le llamamos resurrección a cualquier cosa, y entonces decimos, vamos a resucitar porque va a haber un cambio político, un cambio económico, un cambio social. No, resurrección es vencer la muerte. Resurrección es participar de la vida divina en plenitud. Y eso es don de Dios, no es algo que los seres humanos podamos conseguir. Ni todos los seres humanos, así todos nos pudiéramos poner de acuerdo, así todas las leyes humanas lo dijeran, así todas las marchas lo aclamaran. Eso es obra de Dios. Y es lo que nos dice justamente este pasaje del catecismo que les he mencionado y que les aconsejo que tomen nota, numerales 675, 676 y 677. Porque la victoria para construir la paz, para construir la justicia, no va a ser obra humana, no va a ser obra de la iglesia, va a ser obra de Jesucristo cuando venga por segunda vez. Y cada vez que los seres humanos ponemos nuestra confianza en propuestas humanas, sean de Naciones Unidas, sean de las potencias organizadas y de este estado profundo de quien fuera, esos son mentiras y engaños. Y nosotros tenemos que estar vigilantes y despiertos, porque si no fácilmente podemos caer en la confusión